Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, correspondiente al día 9 de julio del 2021. Ya estábamos en la semana anterior, habíamos hablado sobre lo que es el aire, ¿no? El aire, propiamente el aire húmedo que respiramos y las aplicaciones industriales que este tenía, ¿no? Entre tantas cosas habíamos mencionado también que el aire es una fuente, materia prima, para sintetizar lo que es el oxígeno y para sintetizar lo que es el nitrógeno y en su versión industrial que es el amoníaco. Hoy día vamos a ver las aplicaciones industriales, ¿no? De lo que es el aire húmedo o el aire atmosférico, ¿no? Tomando en cuenta de que el aire atmosférico habíamos definido que es una mezcla de oxígeno, de aire seco y agua, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones que vamos a ver, ¿no? Y es de repente la más aplicada dentro de lo que es las aplicaciones del aire en la industria, es el uso del aire como medio de secado, ¿no? Los secadores industriales son uno de los equipos más fabricados en el mundo, ¿no? Y de bastante aplicación, en tanto a nivel alimentario, ¿no? Como a nivel industrial. Todos ustedes hemos visto, ¿no? Que los alimentos como parámetro tienen un porcentaje de humedad, ¿no? Este porcentaje de humedad generalmente está manejado, ¿no? Por la industria, porque a nivel de proceso, esta humedad no sale como nos la venden, ¿no? Sino que tiene que adecuarse a estos parámetros de calidad. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿No? ¿Cómo se logra secar un alimento o secar, digamos, un material, ¿no? Digamos que sea cemento, por ejemplo, ¿no? El cemento es un material, ¿no? Que se seca, ¿no? En secadores industriales para dejarlo, pues, con una humedad adecuada para poder ser manipulada en las construcciones, ¿no? Entonces, decíamos entonces que para que esto ocurra, son necesarios equipos, ¿no? De los equipos secadores. Hay muchos equipos de tipo secador, ¿no? Eh, cuya misión, ¿no? La misión del secador es eliminar la humedad presente en algún producto determinado o algún alimento determinado. Entonces, hoy vamos a ver, ¿no? Este proceso de secado, el secado industrial. Propiamente nos vamos a dirigir, ¿no? A lo que es los secadores de tipo convectivo directo, ¿no? Entonces vamos a hablar de secadores convectivos, y ahorita vamos a decir por qué decimos convectivos directos, ¿ya? Esos son los secadores que vamos a tratar, ¿no? Y estos secadores convectivos directos, ¿no? Generalmente usan, ¿no? Usan el aire, ¿no? Usan el aire que estamos respirando, ¿no? El aire se usa como medio de secado, ¿ya? Ok, entonces vamos a dar unos conceptos, ¿no? Que son necesarios para ingresar a este tema muy interesante. ¿Qué son los secadores con aire? ¿No? Entonces vamos a mencionar que un secador con aire, ¿no? Digamos, es una máquina, ¿no? Es una máquina cuya función, ¿cuál es la función? Es eliminar agua, ¿no? Eliminar agua, ¿no? ¿De dónde? ¿No? De sólidos, ¿no? De sólidos. ¿Ya? Mediante, acá hay una diferencia, ¿no? Mediante aire
¿no? Mediante aire, vamos a decir aire caliente, ¿ya? Por decir algo. ¿Ya? Este es el concepto de lo que es un secador de aire. Este secador, ¿no? Este secador, ¿cómo se llama? ¿No? Hay secador, hay varios tipos de secadores. Hoy día vamos a tratar sobre los secadores de tipo convectivo. Convectivo directo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se dice convectivo? ¿No? Porque se está utilizando una corriente de aire, ¿no? Una corriente de aire, y se dice directo porque el aire va a estar en contacto directo con el sólido, ¿no? Entonces, si tengo esto, por ejemplo, voy a secar, digamos, un material, ¿no? Un material granular, ¿no? Digamos, son bolitas de cemento, ¿no? Lo que voy a hacer es inyectarle aire, ¿no? El aire, ¿no? Y este aire va a pasar a través del material y va a salir un aire húmedo, ¿no? Vamos a decirle que es un aire seco, relativamente, aunque no es seco realmente, ¿no? Entonces, estas bolitas que están acá tienen cierta humedad, tienen agua, ¿no? Y este agua va a pasar a la corriente de aire, ¿no? Y este aire va. Entonces, este sistema que ustedes ven se llama convectivo directo, ¿no? Porque el aire está en contacto directo con las partículas con los sólidos de cuya agua voy a eliminar, ¿no? Y es convectivo porque el aire está convergiendo sobre la partícula, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar hoy día, ¿no? Equipos de secado, ¿no? Secado directo, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué tiene que ver esto con la clase anterior? ¿No? Usted menciona que hay una clase anterior, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, ¿no? Porque estamos viendo acá que el aire, este aire tiene propiedades que hemos estudiado en la clase pasada, ¿no? Tiene esta propiedad, aire tiene la temperatura de bulbo seco, tiene temperatura de bulbo húmedo, tiene humedad relativa y tiene humedad absoluta, ¿no? Que podemos encontrar, y ustedes ya saben este proceso, ¿no? Y lo mismo el aire húmedo también tiene, ¿no? Tiene estos parámetros que hemos mencionado, ¿no? Los mismos parámetros. Son diferentes y son diferentes. Y esa diferencia nos va a dar la capacidad de secado de esta masa de aire, ¿ya? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno. Ok, entonces seguimos con el tema, ¿no? Entonces decimos que el secado es una de las operaciones más usadas en lo que es la química industrial, ¿no? Ustedes van a encontrar muchos usos de lo que es el secado, ¿no? Por ejemplo, trabajan en cerámicos, van a utilizar el secado, ¿no? Para adaptar la masa de arcilla a ciertos parámetros para poder ser moldeados o inyectados, ¿no? Trabajan, por ejemplo, en textiles, ¿no? Van a tener que trabajar también con secadores, ¿no? Si trabajan en alimentos, van a tener que trabajar también con secadores, ¿no? Prácticamente casi todas las empresas, ¿no? Tienen un equipo de secado, ¿no? Y este secado generalmente es de tipo convectivo directo porque es el más barato, ¿ya? Es el más barato, es más fácil de mantener, ¿ya? Entonces, si usted quiere hacer, digamos, una empresa de secado, ¿no? Generalmente le conviene lo que es el convectivo directo. ¿Por qué nos conviene este tipo de secador? ¿No? Porque el aire es gratis, ¿no? Hasta ahora, ¿no? El aire es gratis, ¿no? Nadie le cobra a usted por respirar ni por agarrar un poco de aire, ¿no? Sale al patio y se agarra un poco de aire, nadie lo va a ver. Lo ven, pero no dice nada, ¿no? Es porque el aire es gratis. Entonces, este aire gratis se usa, pues, en las operaciones de secado,
¿no? De tipo convectivo directo, ¿no? Lo que usted va a invertir simplemente es darle a este aire ciertas características que usted quiere, por ejemplo, temperatura, ¿no? Tiene que subir la temperatura para que el proceso de secado sea más rápido, o sea, más óptimo según su conveniencia, ¿no? Por una consulta. Sí. Y en este tipo de secadores, ¿por qué no se puede utilizar el aire seco? Porque por lo que veo es el aire es que, bueno, que contiene humedad. Claro, ¿no? Es que si nosotros analizamos nuestra clase anterior, vemos que el aire natural, el aire que tenemos en este momento, que está usted respirando, es aire húmedo, ¿no? Es aire húmedo. Este aire húmedo tiene aire seco y tiene agua. Usted me dice, ¿por qué no se utiliza aire seco directamente? ¿No? Porque, sí, me pregunta eso, ¿no? Sí, profesor. Claro. Claro, o sea, me conviene utilizar aire seco, pero dígame usted, yo tengo este aire y quiero pasarlo o quiero tener solamente aire seco. Muy bien, ideal, ¿no? Excelente. Pero ¿qué hago con el agua? ¿No? Tendría que eliminar el agua, ¿no? Y ese sería un proceso. Y todo proceso, señorita, todo proceso joven cuesta, ¿no? Son dólares ahí, ¿no? Si yo quiero hacer este proceso que ustedes mencionan, simplemente no quiero tener agua, pues ¿para qué quiero agua? Porque si no, no me conviene. Y solamente quiero tener aire seco. Pues tengo que eliminar el agua. ¿Cómo lo puedo hacer? De repente calentando el agua, filtrando, condensando, ¿no? Hay un proceso de condensación de agua, ¿no? Y tengo aire seco. Muy bien. Sí, pero ¿cuánto me costó? ¿No? ¿Cuánto me costó ese proceso? ¿No? Claro que evidentemente este aire seco va a ser mucho más óptimo para hacer este proceso de secado. Va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más conveniente, ¿sí? El problema va a ser pues que este costo tengo que asumirlo como parte de mi proceso de secado, ¿no? Entonces, no me conviene utilizarlo económicamente, ¿no? Operacionalmente sí me conviene, ¿no? Pero económicamente no. Usted sabe que la química industrial, ¿no? A usted lo contratan, a mí me contratan, a todos los contratan para bajar costos, ¿no? Bajar costos, ¿no? Entonces yo le puedo decir, oye, tengo un proceso muy bien, bonito proceso, pero ¿cuánto cuesta? ¿No? Entonces tengo que tratar de utilizar lo que hay, ¿no? Y lo que hay es pues el aire húmedo, ¿no? Ese aire húmedo, ¿no? Yo lo caliento, le doy una humedad relativa y lo inyecto o lo impulso o lo converjo sobre el sólido, ¿no? Y hace el mismo proceso de secado, ¿no? Lo hacen mucho más tiempo, sí, pero no me cuesta, ¿no? No me cuesta. Es óptimamente, económicamente es mejor, ¿ya? Ok, profesor. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Pregunta más? Muy interesante su pregunta. Claro, sí es lo que uno naturalmente como químico dice, ¿no? Pero si me conviene utilizar aire seco, ¿por qué no lo utilizo, no? Entonces, ¿por qué tengo que utilizar un aire con agua? ¿No? Bueno, es lo que hay, pues, ¿no? Es lo más barato, es lo gratis, ¿no? Aunque, bueno, en algunos procesos, por ejemplo, si usted va a emplear este aire para obtener oxígeno, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ahí sí, tengo que eliminar el agua, ¿no? Lo condenso, lo filtro el agua, ¿no? Y tengo aire seco y a partir de ese aire seco recién puedo sintetizar oxígeno, ¿no? Ahí sí, en este proceso sí. Pero en los procesos de secado no, ya no conviene, ¿no? En el proceso para obtener oxígeno sí, necesariamente, ¿no? Necesariamente tengo que eliminar el agua primero. Es lo más fácil de eliminar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Con una simple condensación y un filtro ya se va el agua y se queda aire seco, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Para qué hacen el secado? ¿Para qué se hace el secado? ¿No? El profesor, pero sí, secado, pero ¿para qué? ¿No? ¿Para qué seco algo si de repente así como está me conviene utilizarlo? ¿No? Hay muchas razones, ¿no? Hay razones, por ejemplo, de calidad,
¿no? De calidad. Por ejemplo, digamos, a nadie le gusta pues el azúcar húmedo, ¿no? Entonces, ahí ves, a veces compramos el azúcar pues y está húmedo, ¿no? Entonces, oye, decimos, este es un problema de adulteración porque alguien le está agregando humedad para que este azúcar pese más, ¿no? Pero cuando lo compramos de un saco, este azúcar tiene cierto porcentaje de humedad, ¿no? Que está reglamentado, que es de calidad. Me dice, oye, yo tengo un azúcar aquí que tiene un porcentaje de humedad de, digamos, de calidad, ¿no? Su calidad dice, pues, el porcentaje de agua en el azúcar debe ser, digamos, 1.5%, ¿no? Esa es su calidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Por ejemplo, yo tengo una empresa que fabrica azúcar, ¿no? Una empresa que fabrica azúcar, y este azúcar generalmente ya sale de la cristalización, pero estos cristales de azúcar, no cristalitos de azúcar que están acá, el azúcar, ¿no? Y la humedad cuando sale de la cristalización tiene una humedad de, digamos, 10%, ¿no? Entonces, así no puedo venderlo, ¿no? Este azúcar, digamos que tiene 10%, no puedo venderlo, ¿no? Entonces, me dice, pues, que la calidad de mi azúcar debe ser de 1.5% de humedad. Entonces, ¿qué hago con el resto? Con el 8.5% de agua que tiene, ¿no? Porque la humedad es agua, jóvenes, ¿ya? Cuando le dice, oye, este producto tiene 10% de humedad, tiene el 10% de ese producto es agua, agua. Okay. Entonces, este azúcar, por ejemplo, tiene 10% de agua. Y yo tengo que acondicionarlo a 1.5%. ¿Qué cosa hago? No tengo que enviarlo a un secador, ¿no? A un secador, ¿no? Un secador, digamos, lo que usamos nosotros ahí en este momento es un secador convectivo directo, ¿no? ¿Qué es eso? Simplemente que someto este azúcar, ¿no? A una corriente de aire, ¿no? Con cierta humedad relativa, cierta humedad absoluta, ¿no? Entonces, este aire, pues, atrapa, ¿no? Atrapa la humedad del azúcar, ¿no? Lo incluye dentro de su corriente y al final, pues, voy a tener un azúcar, digamos, que ya cumple los requisitos emitidos, ¿no? Entonces, la humedad acá va a ser, digamos, 1.5%, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la humedad acá? Se ha quedado en el secador. ¿Y dónde en qué parte del secador se ha quedado? Se ha quedado en el aire, pues, ¿no? Ha habido un aire, ¿no? El aire que ha absorbido este agua, ¿no? Y lo ha incrementado su humedad absoluta, ¿no? Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros lavamos nuestra ropa, ¿no? Lavamos la ropa, ¿no? Y esta ropa, pues, sale, pues, de la lavadora húmeda, ¿no? Sale con cierto porcentaje de humedad y entonces tengo que secarlo, ¿no? Entonces, lo que ustedes hacen, ¿qué cosa es? Lo tienden, ¿no? Lo tienen en el secadero, ¿no? Lo tienen ahí en el cordel, ¿no? Y lo que pasa, pues, es que cuando viene el aire, ¿no? El aire comienza a secar la ropa, ¿no? El aire comienza a llevarse la humedad de la ropa, ¿no? Este es el secado por convección natural, ¿no? Entonces, directa también, ¿no? Entonces, esta humedad de la ropa, ¿no? Pasa al aire, ¿no? Hay una transferencia de masa, se dice, ¿no? Transferencia de masa desde el sólido, ¿no? Desde el sólido hacia el gas, ¿no? El gas es en este caso el aire, ¿ya? Entonces, eso es un secador, ¿no? Entonces, una de las razones por las que yo seco algo, ¿no? ¿Qué cosa es? Es adaptar, ¿no? Es acondicionar, ¿no? Acondicionar, ¿no? Tengo que acondicionar este producto porque mi calidad me dice, pues, que mi azúcar debe ser de 1.5%, ¿no? Entonces tengo que acondicionar, ¿no? Entonces, también cuando acondiciono hay otra forma, por ejemplo, tengo arcilla, ¿no? Los que trabajan en cerámicos, arcilla. Entonces, si esta arcilla tiene demasiada humedad, no puede ser, digamos, moldeada, ¿no? Esta arcilla debe tener, digamos, una humedad de máximo 15%, ¿no? Y la arcilla, cuando uno lo mezcla, debe tener más o menos 25%, ¿no? Entonces, tengo que eliminar, ¿no? Igualito, luego le llevo un secador, ¿no?
hasta que llegue al 15%. ¿No? Una vez que está al 15%, recién puedo yo, esta arcilla ya puedo moldearlo, ¿no? Arcilla moldeable. ¿No? Estoy adecuando, estoy acondicionando un material, ¿no? Mediante lo que se llama la eliminación del agua, ¿no? El otro factor por lo que yo seco algo es para, digamos, conservar, ¿no? Conservación, ¿no? Sobre todo esto pasa en los alimentos, ¿no? Sobre todo en alimentos. Ustedes saben, ¿no? Y esto es muy cierto, de que, por ejemplo, en Marte no hay vida, ¿no? Profesor, ¿qué tiene que ver Marte con nuestra clase? ¿No? Tiene que ver mucho, ¿no? Porque lo que es, en Marte no hay agua, ¿no? Y si no hay agua, no hay vida, ¿no? Y justamente eso pasa, ¿no? Cuando nosotros eliminamos el agua de ciertos alimentos, ¿no? Entonces, la acción microbiana, la acción fermentativa, la acción desintegradora de los microbios, deja de funcionar, ¿no? Entonces, elimino el agua, ¿no? Y lo que pasa, pues, es que ya ese alimento pueda conservarse por más tiempo, ¿no? Y eso lo sabían nuestros antepasados incas, ¿no? Ellos hacían, por ejemplo, el charqui, ¿no? Ponían la carne, lo secaban la carne y esa carne, pues, le duraba, pues, 6 meses, 7 meses, ¿no? Podían tenerlo para poder consumirlo posteriormente, ¿no? ¿Y qué hacían? Simplemente eliminaban el agua, ¿no? Eliminaban. También le echaban sal para conservar, para que no se pudra. Claro, pero la sal no es para que no se pudra, sino es para extraer el agua, ¿ya? Eliminaban agua, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona cuando, muy bien, su observación me dice, oye, le echaban sal, sí, pero la sal es para extraer el agua del fondo, más rápidamente de la carne, ¿no? Porque el agua generalmente por efecto de ósmosis trata después de salir de la parte interna hacia afuera para igualar la concentración, ¿no? Entonces eso hace pues que se seque más rápido, ¿ya? Entonces, eliminar agua, ¿para qué? Para eliminar la acción bacteriana, ¿no? Eliminar acción bacteriana. Pues eso es lo que hace, pues, le decían los incas, ¿no? Y no solamente con la carne, ¿no? Hacían también con la papa, ¿no? Con el maíz, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían, pues, que eliminando el agua, podían hacer, pues, que estos alimentos duren más, ¿no? Y uno de los ejemplos, por ejemplo, no sé si ustedes han consumido, y es muy delicioso, la fresa, ¿no? La fresa seca, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una fresita ahí, una fresita, bueno, no me sale la fresa, pero es una fresa. Esta fresa, por ejemplo, si usted la cosecha, pasan 3 días aproximadamente y esta fresa pues se desintegra, ¿no? Se pudre, ¿no? ¿Por qué? Porque la fresa tiene 89% de agua, ¿no? Y 11% de sólidos, ¿no? Entonces la fresa pues se desintegra en 3 días, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucha agua, ¿no? Pero si yo elimino esta fresita, ¿no? Tengo mi fresa acá y le pongo un secador, le elimino el agua, entonces tengo una fresa pues que me va a durar pues 3, 4 meses, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le he eliminado el agua, ¿ya? Entonces, para conservar alimentos también se elimina el agua, ¿no? Generalmente eso pasa, ¿no? Y hay una industria muy prometedora, ¿no? Por ejemplo, en la selva, ¿no? Tenemos el problema de que hay una sobreproducción de plátano, ¿no? El plátano se bota, ¿no? No se utiliza, ¿no? Algunos hacen almidón, otras cosas, pero generalmente para consumo directo no lo hay, ¿no? Y lo que se puede hacer ahí es, por ejemplo, instalar plantas de secado de frutas, ¿no? Plantas de secado de frutas para poder, digamos, vender esa fruta, ¿no? Ya una vez que esté seco, ¿no? Y tiene mayor valor, ¿no? Y tiene mayor manejabilidad porque el tiempo de
el tiempo de permanencia es mucho mayor, ¿no? O sea, si yo tengo un plátano y tengo para venderlo en 3 días, máximo 4 días, porque después comienza a negrearse y nadie me lo compra, ¿no? Y si lo voy a secar, si lo proceso, ¿no? Tengo para vender esos plátanos durante 5 o 6 meses, ¿no? O sea, tengo mediante un envasado, ¿no? Tengo prácticamente 6 meses para venderlo, ¿no? Es mucho más fácil manipular, mucho más fácil transportar, ¿no? Digamos, la fresa, por ejemplo, ¿no? Tengo 50 kilos de fresas, si yo lo seco al 8%, voy a tener, por ejemplo, 6 kilos aproximadamente, ¿no? ¿Cuál es más fácil transportar, jóvenes? ¿50 kilos de fresa, ¿no? O 6 kilos de fresa seca. El de menor peso, profesor. Claro, menor peso, ¿no? Y acá tengo 50 kilos de fresa que tengo que venderlo máximo en 3 días, ¿no? Y acá tengo 6 kilos de fresa que puedo venderlo en 6 meses, ¿no? Entonces, nos da pues una libertad, ¿no? Una libertad para planificar nuestras ventas, libertad de transporte, nos baja los fletes, nos baja los costos. Entonces, una buena estrategia es, digamos, donde hay abundancia de frutas, procesarlas, ¿no? Mediante el secado, ¿no? Entonces, hay muchas, digamos, causas, ¿no? Para poder nosotros hacer lo que es el secado, ¿no? Entonces, digamos, con el acondicionamiento, ¿no? Digamos, para llegar a ciertos márgenes, a ciertos tipos de calidad, ¿no? También para hacer un acondicionamiento industrial, ¿no? También, ¿no? Entonces, para la conservación de alimentos, ¿no? Que hemos dicho ya, nosotros tenemos una cultura muy amplia en esta conservación de alimentos, ¿no? El chuño, por ejemplo, también es otro alimento que los incas hacían, ¿no? Y es simplemente la extracción del agua mediante lo que es liofilización, ¿no? Es otra técnica, pero también justamente en el fondo es lo mismo, porque se trata de eliminar, ¿no? Eliminar el agua del fruto, ¿no? Bien, joven, entonces esto es lo que son secadores, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con nuestro tema anterior? Esto es que lo hacemos con el aire, ¿no? Lo hacemos con el aire, ¿no? Y el aire tiene, digamos, propiedades termodinámicas, ¿no? O propiedades físico-químicas, ¿no? Que le hemos llamado psicométricas, ¿no? Psicométricas. Y estos factores psicométricos lo hemos visto en esta tablita, ¿no? En la tabla que ustedes han visto, la tabla de Carrier, en las cuales nosotros podemos, teniendo ciertas mediciones, por ejemplo, temperatura de bolo seco, temperatura de bolo húmedo, yo puedo calcular humedad relativa, humedad absoluta, ¿no? Entonces, con esas propiedades yo puedo, digamos, al utilizar el aire, puedo secar, no puedo secar, puedo hacer una transferencia de masa, puedo hacer un balance, como vamos a hacer nosotros, y vamos a ver, pues, que es útil estos parámetros, esta tablita, para poder nosotros calcular ciertas cosas que debemos tener en cuenta al diseñar nuestro secador, ¿no? Entonces, vamos a estar en este aspecto. ¿Alguna pregunta tienen, jóvenes? ¿Preguntas? Ya. Vamos a ver acá tengo un pequeño video, ¿no? Para que ustedes puedan tener ya una idea más puntual de lo que es un secador, ¿no? Entonces vamos a ver, luego me hacen las preguntas respectivas. Bienvenidos al laboratorio de secado del curso de Ingeniería de Alimentos 2. En esta oportunidad vamos a trabajar con un secador de bandejas, que es el secador Edison Escada, nivel piloto, que nos ayuda a determinar y realizar las curvas de secado. El secador está controlado desde una computadora en la cual está el programa FaceDesbank, que aquí veremos en tiempo real temperatura, velocidad de secado y también la humedad relativa. Vamos a conocer un poquito más vamos a conocer un poco más con el secador, el cual vamos a trabajar. El secador tiene 7 sensores de temperatura, de las cuales 3 de ellos son sensores de temperatura de bulbo húmedo, son los que están en esta recta, y este es el sensor de temperatura de bulbo húmedo. Es importante
humedecer la gasa antes de poner en marcha el equipo. Y también tenemos los sensores de temperatura de bulbo seco. Estos son los sensores de temperatura de bulbo seco, que son 4 sensores. Aquí se encuentra ubicado el ventilador, el cual nos proporcionará la cantidad de aire necesario para poder deshidratar la muestra. Justo en este punto podremos conocer nosotros las propiedades del aire, ya que contamos con el sensor de temperatura de bulbo húmedo y sensor de temperatura de bulbo seco. En esta posición se encuentran las resistencias, quienes proporcionarán el calor necesario al aire para poder deshidratar la muestra. Este sensor permitirá ver en tiempo real en el programa a qué temperatura estamos secando. Para este caso, la temperatura referencial de secado será de 60 grados. El aire ha cambiado sus propiedades debido a que recibe calor. Entonces podremos conocer también esas propiedades del aire antes de ingresar a la cámara de secado, conociendo estas dos temperaturas. El aire caliente ingresará a la cabina donde las bandejas tendrán las muestras. Previamente esas muestras serán acondicionadas. Como el aire va a respirar el agua que tiene la muestra, estas propiedades del aire cambiarán, para lo cual también tenemos estos dos sensores de temperatura. Y finalmente esta será la salida del aire. Como lo habíamos mencionado, trabajaremos con el programa SASTEC-SBANK del secador Edivo. Aquí en la parte superior derecha observamos los sensores de temperatura. Estos sensores de temperatura son en tiempo real. Los sensores número 2, 5 y 7 corresponden a los sensores de temperatura de bulbo húmedo. Los sensores 1, 3, 4 y 6 son los sensores de temperatura de bulbo seco. También tenemos aquí el peso de referencia con el cual vamos a trabajar. Es importante mencionar de que debemos de tarar antes de colocar la muestra para tener el peso real de la muestra. También colocaremos la temperatura en la cual vamos a secar. Para este caso será una temperatura de 60 grados. Y encenderemos este ecuador, lo cual me permite tener una temperatura constante. También es importante dar la velocidad de aire, para lo cual, en este caso nosotros pondremos 4.5, que corresponde exactamente a 1.5 metros por segundo de velocidad de aire. Mediremos la humedad inicial del camote, para lo cual pesamos 5 gramos. Los parámetros para poder secar son temperatura de secado, 60 grados, y velocidad de aire, 1.3 metros por segundo. Encendemos el actuador y Enter. Y damos inicio al proceso de deshidratación. Culminado el tiempo de secado, mediremos la humedad final del producto, para lo cual también pesaremos 5 gramos de muestra. Bien, jóvenes, entonces hemos visto nosotros que acá hay un pequeño secador, ¿no? El secador de laboratorio, pero lo importante de esto es pues que nos ha dado algunas recomendaciones, ¿no? Sobre lo que es el funcionamiento de un secador, ¿no? Es un secador pequeño, un secador de laboratorio, ¿no? Que permite sacar algunos parámetros, ¿no?
Los secadores industriales en sí fundamentalmente es lo mismo, no solo que son más grandes, ¿no? Y son de diferentes tipos, ¿no? Acá tenemos en la pantalla, ¿no? Tenemos un secador industrial, ¿no? De lo que es convectivo directo, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá, por ejemplo, es que tenemos acá la entrada, ¿no? Acá tenemos el aire, ¿no? El aire que está ingresando, ¿no? Este aire va a ingresar, ¿no? En forma forzada, ¿no? Al secador, a este tubo, ¿no? Y está en líneas amarillas, está su transferencia, ¿no? Y este aire, digamos, va a estar en contacto con un sólido, ¿no? En este caso, un sólido cualquiera, puede ser una fruta, puede ser unas rocas, puede ser tierra, ¿no? Puede ser arena, ¿no? Entonces estas rocas están yendo, pues, pasando a través de esta tubería, ¿no? Y luego está chocando con el aire, ¿no? Está en contacto con el aire. Lo que va a pasar es, pues, que este sólido va a transferir, ¿no? Va a evaporar su agua, ¿no? Al aire, ¿no? Y el aire se va a cargar de este agua y va a salir acá, ¿no? Una salida acá. ¿Ok? Entonces, digamos acá, yo tengo una humedad 1 y acá tengo una humedad 2, ¿no? Entonces, y que voy a tener una humedad, digamos, humedad 3, que es la entrada del sólido, y una humedad 4, que es la salida del producto. No está saliendo el producto acá, ¿no? Es el producto. Y yo pregunto, ¿no? ¿Dónde habrá mayor cantidad de agua? ¿En H1 o en H2? ¿No? Porque lo hemos mencionado, ¿en qué consiste un secador? Este es un secador industrial, ¿no? Entonces, luego de haber despasado este sólido a través de toda la estructura, ¿no? A través de eliminar parte del agua por el efecto del aire caliente, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿no? ¿Dónde hay mayor humedad? ¿En H1 o en H2? En H1. En H2, profesor, en la salida. En H2. En H2 hay mayor cantidad de agua, claro, sí, Agua. porque se ha cargado, ¿no? Se ha recargado con el aire, con la humedad del sólido, ¿no? Entonces la humedad en H2 es mayor que H sub 1, ¿no? Claro, hay más agua, ¿no? Acá hay mayor cantidad de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha cargado con el agua del sólido, ¿no? Entonces, y ahora me pregunto también, ¿dónde hay mayor humedad? ¿En H3 o en H4? Hablando del sólido, ¿no? Estamos hablando del sólido, ¿no? ¿El sólido tiene mayor cantidad de agua en H3 o en H4? En H3. En H3. H3, profesor. Claro, el H3, el agua, pues que había acá, ¿no? Se ha trasvasado al aire, ¿no? Entonces queda con menos agua. Entonces, realmente este material va a tener menos peso, ¿no? Entonces vamos a decir, pues, que H3, la humedad en 3 es mayor que H4, ¿sí? 4, ¿no? Hay mayor cantidad de agua en H3 y menor cantidad en H4, ¿no? Listo. Ok, entonces ese es lo que es un secador, ¿no? Un secador es una máquina, ¿no? Cuya función es eliminar el agua del sólido, ¿no? A través de una corriente de aire caliente, ¿ya? Entonces, acá tenemos lo que hemos aprendido nosotros es que todo aire tiene ciertas propiedades ciclométricas, ¿no? Entonces, este aire tiene temperatura de bulbo seco, tiene humedad relativa, ¿no? Y tiene una humedad absoluta, ¿cierto? Y también el aire a la salida también tiene temperatura de bulbo seco, lo que yo puedo medirlo fácilmente. Tiene una humedad relativa también que puedo medirlo, o que puedo visualizar en la tabla, y tiene una humedad absoluta, ¿no? Entonces, es fácil entonces determinar las propiedades físico-químicas del aire que entra y las propiedades físico-químicas del aire que sale, ¿no? ¿Y cuáles son esas propiedades? ¿No? La humedad absoluta, o sea, acá puedo tener yo, por ejemplo, la cantidad de agua que tiene. Como estoy utilizando aire húmedo,
¿Yo puedo saber qué cantidad de agua cae en la entrada? Sí. ¿Puedo saber qué cantidad de agua ya cae? ¿Puedo saberlo? A ver, díganme. A ver, yo quisiera calcular acá la cantidad de agua que está ingresando al sistema, porque entra agua, ¿no? Porque estoy utilizando aire, pues, ¿no? Y todo aire tiene agua, ¿no? Si quiero saber la cantidad de agua que hay acá, ¿cómo qué haría, jóvenes? ¿Qué parámetro utilizaría para saber la cantidad de agua que tengo a la entrada de mi secador? ¿Podría ser con diferencia de volumen? No. La humedad absoluta, profesor. A ver, dentro de los parámetros que tengo acá, los parámetros que puedo utilizar en una tabla ciclométrica, que encuentro en una tabla ciclométrica. En una tabla ciclométrica tengo, digamos, tengo temperatura de rocío, ¿no? Tengo temperatura de bulo seco, tengo temperatura húmeda, ¿no? Tengo temperatura, tengo humedad relativa, humedad absoluta. ¿Cuál de estos me sirve para calcular la cantidad de agua que tengo en mi aire? La absoluta, profesor. La temperatura. La humedad absoluta. Claro, la humedad absoluta o la humedad absoluta. Sí. Justamente la humedad absoluta, ¿qué me dice? Me dice, señor, mira, tiene usted tanto de agua por kilogramo de aire seco. ¿No? Eso me dice, pues, ¿no? Me está diciendo, oye, tú tienes, por ejemplo, acá, tienes 0.05 gramos, ¿no? De agua por kilogramo de aire seco, ¿no? Me dice, pues. Y acá también, ¿no? A la salida también yo puedo calcular, ¿no? Entonces me dice acá, oye, ¿qué cantidad tengo? Tiene cierta cantidad de agua por las condiciones que me está dando en mis parámetros, ¿no? Entonces, ¿dónde ustedes creen, jóvenes? Les pregunto esto por, si me han entendido, ¿dónde crees que tenga sea mayor la humedad absoluta? ¿En el punto 1 o en el punto 2? ¿O en H1 o en H2? ¿Dónde será mayor la humedad absoluta? Ya que me han contestado que... Se refiere al producto, profesor, y en todo caso sería en el H1, en el producto. No, es que solamente estoy preguntando en H1 o en H2, no en el producto. El producto, bueno, en H2, En todo H... caso, porque va a absorber, se va a cargar la humedad. Mayor, ¿en H2 o en H1? Ya me respondieron, creo. H2 me dijeron. Claro, en H2, ¿no? Sí. Claro, porque mire, acá ya tengo una cierta cantidad de agua, ¿no? Una vez que va a pasar por esa tubería, por ese proceso, va a ganar agua, se va a cargar más agua, ¿no? Supuestamente acá en H2 la humedad absoluta va a ser mayor, ¿no? Porque está más cargado, ¿no? Exactamente sucede eso, ¿no? Entonces, mediante esto yo puedo calcular, ¿no? Digamos, qué cantidad de agua hay, ¿no? Pero hay un problema. Cuando usted ve esto, humedad absoluta, y se va, ¿no? Dice, oye, vamos a calcular humedad absoluta, ¿no? A esta temperatura de bulo seco. Y me dice, por ejemplo, a la humedad absoluta acá es 0.010 kilogramos de agua, ¿no? Esas son las unidades que estoy tomando en mi tabla ciclométrica de Carrier, sobre kilogramo de aire seco, ¿no? Entonces, y alguien me preguntaba, de repente casualidad, alguien me preguntaba, ¿y por qué no utilizamos kilogramos de aire seco? ¿No? Y les contesté, ¿no? El problema está, pues, que nosotros estamos utilizando acá aire. No estamos utilizando aire seco. ¿Y de qué me sirve esto? Si está sobre base de aire seco, ¿no? Y ustedes saben que el aire es una mezcla de aire seco más agua. Entonces, ¿esto me sirve la humedad absoluta que me dan en la tabla? No me sirve, ¿no? Porque está en base a aire seco. Me dice, oye, hay 0.010 kilogramos de agua, pero sobre kilogramos de aire seco. Oye, pero yo no utilizo aire seco, estoy utilizando aire. No, estoy utilizando, digamos, 800 kilogramos de aire por hora. ¿No? ¿Y cómo puedo calcular qué cantidad de agua tengo si estoy utilizando aire, no estoy utilizando aire seco? Entonces hay que convertirlo, ¿no? Hay que hacer una conversión, ¿no? Esta humedad absoluta está en base seca, ¿no? En base seca, porque estoy utilizando aire seco, ¿no? Entonces tengo que transportarlo a base húmeda,
¿no? La humedad absoluta, pero en base húmeda. ¿Y cómo se hace eso? Ahorita vamos a ver cómo es facilísimo, ¿no? Entonces vamos a poner humedad absoluta, ¿no? En base húmeda, ¿no? Entonces fácil, ¿no? Esta cantidad que ustedes tienen acá lo ponen, ¿no? Acá arriba 0.010, ¿no? Siguen poniendo kilogramos de agua, también sigue siendo kilogramos de agua, sobre, ¿no? Le vamos a sumar. Como el kilogramo de aire seco es 1, acá es prácticamente es 1, ¿no? Le pongo acá 1, más el peso del agua que tengo acá, 0.010. Entonces, esto ya no es aire seco, sino es aire húmedo, ¿no? Ponemos acá kilogramo de aire, ¿no? Entonces, 0.010 kilogramos de agua en base seca equivale a ¿cuánto? A ver, sáquenme esta operación, por favor, jóvenes. A ver, vamos a usar la calculadora. A ver, ¿qué sería? 1 entre... Sería 9.9 por 10 a la menos 3. Muy bien, 9.9 por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Kilogramos de agua. ¿Sobre qué? Sobre kilogramos de aire. Kilogramos de aire. Ahora sí me sirve porque estoy utilizando acá, ¿no? Justamente con el flujo que estoy utilizando, ¿no? Entonces yo digo, oye, pero entonces tengo 800 kilogramos de aire. En 800 kilogramos de aire, ¿cuánto de agua existe? Fácil, ¿no? Voy a borrar. A ver, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos acá. Voy a borrar esto, ¿eh? Entonces, a ver, el problema va a ser este. El problema va a ser... A ver, me dicen ¿qué cantidad de agua hay en 800, no este flujo, ¿no? 800 kilogramos de aire por hora, ¿no? ¿Qué cantidad de agua hay en 800 kilogramos de aire por hora, ¿no? En estas condiciones, ¿no? Entonces yo digo, pues, fácil, pero, ¿no? Multiplico flujo por fracción másica. Multiplico 800 kilogramos de aire por la fracción másica que he sacado acá, 9.9 por 10 a la menos 3 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire, ¿no? Entonces ya lo tengo más claro, ¿no? Entonces acá simplemente kilogramos de aire con kilogramos de aire se va. ¿Y cuánto sale eso? A ver si me ayuda. 7.92 kilogramos de agua. 2 kilogramos de agua. Vean, jóvenes, entonces ya he utilizado indirectamente humedad absoluta en base seca porque está en la tabla, no tengo otra, no tengo otra, pero lo puedo convertir en base húmeda, ¿no? Y ya tengo este factor, ¿no? Que me permite sacar la cantidad de agua que hay a la entrada del secador, ¿no? Entonces puedo solucionar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque estoy utilizando aire, pues. Ahora, si me dijeran, por ejemplo, voy a utilizar 800 kilogramos de aire seco, no, entonces ya hay ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Entonces, ya podría ser, de repente, utilizar ese tipo de, digamos, la humedad absoluta en base seca, ¿no? Pero generalmente, como le digo, por razones prácticas no se utiliza aire seco, ¿no? Porque el aire seco es caro, ¿ya? Es caro. Bien, jóvenes, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Pues acá es convertir, ¿ya? Convertir. En base húmeda. Entonces lo mismo también puedo hacerlo acá, ¿no? Puedo hacer a la salida, ¿no? Lo mismo puedo hacer a la salida, ¿no? Como tengo acá ya, tengo un flujo, ¿no? Tengo un flujo y tengo, digamos, la humedad absoluta, lo puedo convertir en base húmeda y lo multiplico el flujo por la humedad absoluta en base húmeda
¿no? Y puedo extraer la cantidad de agua que hay a la entrada y a la salida, ¿no? Entonces, ya siendo directo, ¿no? Directo preguntaría, ¿dónde hay mayor cantidad de agua? ¿En H1 o en H2? Que es la misma pregunta que formulé antes, ¿no? En el Dije, H2, profesor. claro, pregunté, ¿dónde es la mayor cantidad, dónde hay mayor humedad absoluta? ¿En H1 o en H2? Ahora pregunto directamente, ¿dónde hay mayor cantidad de agua? No, en H2, dice, ¿no? Porque el H2 ha acumulado el agua de los sólidos, ¿ya? Listo. Entonces, con estas recomendaciones vamos a hacer un pequeño problemita, ¿no? Referido a lo que es un secado de frutas, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a nosotros a tener este problemita de secado de frutas con aire, ¿no? Eso también puede ser aplicado, digamos, a la piña, al plátano, al durazno. Estamos utilizando la fresa, ¿no? Como, por ejemplo, una unidad de experimentación, porque la fresa tiene particularidades muy buenas para poder hacer este problemita, ¿no? Entonces decimos que la fresa es deliciosa, ¿no? El problema que tiene la fresa es pues justamente que no se puede conservar, ¿no? O sea, prácticamente a los 2 o 3 días se ha malogrado, ¿no? Se ha malogrado. Entonces, una de las formas de conservación es, digamos, haciendo, por ejemplo, podemos hacer mermeladas, ¿no? Una forma de conservar también mermeladas, agregándole azúcar, ¿no? El azúcar también inhibe la acción microbiana, ¿no? Porque al agregar el azúcar, una vez que estén las bacterias dentro, ¿no? Las bacterias consumen ese azúcar, le da diabetes y se mueren. Entonces, es una forma, pues, es broma, por si acaso. Es una forma de conservar la fresa, por ejemplo, ¿no? Se hace mermelada, ¿no? Otra forma es elaborar, digamos, conservantes, ¿no? O sea, hacer digamos, procesarlos, ¿no? Procesar la fresa y agregarle conservantes y envasarla, ¿no? Y ponerla en congelación, ¿no? Es otra forma digamos, de conservar la fresa, ¿no? Y pueden ustedes, digamos, hacen este proceso, ¿no? Y tienen, pues, fresa, por ejemplo, para 6 meses, ¿no? Pueden tener 6 meses, pueden esa fresa descongelarlo y pueden utilizarlo en su yogur, pueden utilizarlo en mermeladas, pueden utilizarlo en jugos, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Pero, digamos, hay que procesarla y hay que, digamos, secarla, ¿no? Y otra forma que también es bastante rentable, ¿no? Es utilizando, digamos, secadores, ¿no? Secadores, ¿no? Entonces, hay una industria floreciente de secado de frutas, ¿no? Que sobre todo, ¿no? Este tipo de empresas, y acá en Perú no se hace mucho, ¿no? No se hace mucho porque de repente falta visión. Por ejemplo, Colombia, ¿no? Tiene una empresa, Ecuador inclusive tiene una industria bastante adelantadas en cuanto a los que es secado de frutas, ¿no? Parte de las frutas que consume Perú es ecuatoriana, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, para manejar este tipo de industria se requiere conocer el proceso en sí mismo, ¿no? Y uno de las variables que debemos conocer es lo que es el manejo del aire, ¿no? El manejo del aire y el manejo del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver un pequeño problemita, ¿no? Sobre este tipo de proceso, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta otra vez por ahí? Se activó un micro. Señorita Talía. ¿Quiere intervenir, señorita Talía? Ok, entonces decíamos, ¿no? Que vamos a nosotros a realizar, ¿no? A resolver un problema, ¿no? Que menciona así, ¿no? Dice, se requiere secar, ¿no? Se requiere secar, entre paréntesis secar porque no hay secado absoluto, ¿no? Se requiere secar 50 kilogramos de fresa, ¿no?
Esta fresa tiene, como parámetros, tiene 89% de humedad, ¿no? Hasta obtener el fruto a vender, ¿no? Entonces nos dicen, pues, yo quiero una fresa seca, entre paréntesis, pero que tenga 8% de humedad, ¿no? Porque hasta ahí nomás se puede lograr más secado, pero ya pierde las características organolépticas. En un secador que utiliza aire, ¿no? Como medio de secado, ¿no? Convectivo directo, que este aire tiene 45 grados de temperatura y una humedad relativa de 10%, ¿no? Para el secado se utiliza aire, ¿no? Aire húmedo, ¿no? Con un flujo de 800 kilogramos por hora, ¿no? A la salida el aire tiene una temperatura de bulo seco de 20 y una humedad relativa de 70%, ¿no? Y nos pregunta, y esto es el problema de todo industrial, ¿no? En cuanto a que para manejar esta variable, dice calcular en qué tiempo se completará el proceso, ¿no? O sea, ¿qué tiempo debo tener yo la fruta dentro de este secador para que logre llegar hasta el 8% de humedad? ¿Sí? ¿Se entendió el problema, jóvenes? ¿No? Porque, como decía Einstein decía el 50% para la resolución de un problema es entenderlo, ¿no? Si nosotros entendemos ya el problema, lo hemos resuelto en 50%. Lo importante es entender qué es lo que queremos, ¿ya? Si no lo entendemos, entonces la resolución de repente no les va a enseñar nada, ¿no? Porque realmente no sabemos qué estaban buscando, ¿no? ¿Qué estaban buscando? Estaban buscando tiempo, ¿no? Estaban buscando el tiempo, ¿no? Calcular el tiempo en el cual voy a emplear, ¿no? Que esta fruta esté, digamos, en el horno, ¿no? Calcular tiempo. Pues la figura es esta, ¿no? Yo tengo acá, en el horno, tengo fruta, ¿no? Tengo 50 kilogramos de fruta, ¿no? En este caso fresa, ¿no? Esta fresa, tiene agua, ¿no? Este agua se va a evaporar por acción del aire, el aire va a ingresar, ¿no? El aire va a ingresar acá, ¿no? El aire está a estas condiciones, ¿no? Y va a extraer el agua y lo va a incrementar a la corriente de salida, ¿no? Entonces, este proceso va a durar, ¿no? Pero yo lo que quiero saber es en qué tiempo voy a lograr que este proceso llegue hasta el 8% de humedad. Pase de 89 a 8% de humedad. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, lo que hay que hacer es calcular el tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo voy a tener este material, ¿no? Dentro del horno, dentro del secador, para poder tener la humedad que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces empezamos con la resolución, jóvenes. Listo. Entonces nos dicen, ¿no? Que tengo este problema, este diagrama, ¿no? Entonces acá yo voy a tener, digamos, la masa inicial, ¿no? M1, que es 50 kilogramos, ¿no? Acá va a tener una masa 2, ¿no? Es la masa que sale, ¿no? Y acá arriba voy a tener, digamos, aire, ¿no? Aire 1. Es la masa de aire que ingresa, ¿no? Y esto me dice que es igual a 800 kilogramos de aire por hora, ¿no? Por hora. Y va a tener también un flujo de salida, que es A2, que no conozco. La masa 2 tampoco conozco, ¿no?
Entonces, son todos los datos del problema, ¿no? Son los datos del problema. No hay más datos, ¿no? Y nos piden el tiempo, ¿no? El tiempo en el cual se va a completar el proceso, ¿no? Digamos, acá en este problema hay dos elementos, ¿no? Hay dos elementos en base a esto. Uno es el elemento, digamos, acá voy a tener agua, voy a tener sólidos, nada más, ¿no? Porque yo voy a decir, en el problema anterior, ¿no? Voy a decir, bueno, voy a hablar sobre fresa, ¿no? Y la fresa es así, ¿no? La fresa es una fresa, ¿no? La fresa tiene dos partes para mí. Una parte, digamos, esta parte, es la parte sólida, y la otra parte es agua, ¿no? Nada más. La fresa tiene, para mí es eso, ¿no? Y en los sólidos pues tendrá, digamos, nitrógeno, potasio, yo no sé, ¿no? Pero lo importante es que solamente yo lo tipifico a todo, a eso como agua y sólidos, nada más, ¿no? Y en base a eso voy a trabajar. Listo. Entonces ya tengo esta visión de que solamente es sólido así, agua, ¿no? Entonces, ¿qué más? Acá tengo, dice, en M1, dice, tiene 89% de humedad, ¿no? Por lo tanto, yo voy a afirmar, ¿no? Que tiene 89% de agua, ¿no? Esta masa 1, estos 50 kilogramos de fresa, tiene 89% de agua. ¿Y cuánto por ciento de humedad? ¿Cuánto por ciento de humedad? ¿Cuánto por ciento de sólidos? 11. 11%. 11%, ¿no? Voy a completar al 10%. Listo, ¿no? Muy bien. Ahora, a la salida también tengo, ¿no? Tengo, dice que esta fresa seca tiene 8% de humedad. Entonces, por lo tanto, también tengo acá, digamos, ¿cuánto de agua voy a tener? 8%. Agua. ¿Y cuánto de sólidos voy a tener? 92%. 92. 2%. Muy bien. ¿No? Listo. ¿No? Ahora yo les pregunto una cosa. Los sólidos, ¿no? ¿Qué cantidad de sólidos tengo acá? Si yo quisiera calcular cuánto de sólidos tengo acá. Si me dice que el 11% de mis 50 kilogramos de sólidos, pues voy a decir, oye, ¿cuánto de sólidos tengo acá? Voy a multiplicar simplemente. Pues, 0.11, su fracción másica por 50. Ajá, por 0.11, ¿no? ¿Cuánto de sólidos me tengo acá? A ver, 5.5. 5.5 kilogramos de sólidos, ¿no? Entonces, digamos, los sólidos que ingresan acá son iguales a los sólidos que están acá, o se evapora. Es igual. No, igual, no se evapora los sólidos, lo que se va a eliminar es el agua. Agua. Entonces, yo puedo decir que, entonces, fácil, ¿no? M2 va a ser igual, digamos, al, ¿no? 0.92, ¿no? Digamos, a ver, si multiplico, ¿No sería ahí, profesor, 5.5 entre 0.92 para hallar el total en M2? claro, o sea, M2 sería, pues, si multiplico M2 acá, me va a hacer esto, ¿no? M2 por la concentración que es 0.92 va a ser igual a los sólidos, a 5.5, ¿no? En este caso, 5.5, porque se va a mantener la cantidad de sólidos, ¿no? Entonces, M2 sería, pues, 5.5 entre 0.92, ¿no? ¿Y cuántos son? 5.98. Ok, entonces M2 sería 5.98.
¿no? Entonces, ya tengo ya esta cantidad de 5.98, ¿no? Entonces, va a ingresar, jóvenes, va a ingresar 50 kilogramos y solamente va a salir 5.98 kilogramos, ¿no? Listo. Entonces ya estamos completando nuestros flujos, ¿no? Entonces ya tengo M1, tengo M2. Tengo A1, pero me falta A sub 2, ¿no? Entonces voy a ver cómo calculo A sub 2. Entonces, digamos, voy a calcular acá la cantidad de agua. A ver, ¿qué cantidad de agua tengo acá? A ver, agua en 1. ¿Cómo calcularía la cantidad de agua que tengo acá en 1? Fracción másica, que sería el 0.98 por 50, que te da 44.5. 0.89 por 50, ¿no? Uh-huh. Entonces acá tengo, ¿cuánto me dice? 44.5 kilogramos de agua, ¿no? Uh-huh. Y acá, ¿cuánta agua tengo? A ver, masa de agua en 2. Igualito, ¿no? Tengo acá 5.98 por 0.08, ¿no? Entonces, acá ¿cuánto me da? ¿Cuánta agua tengo? 0.48. 0.48, ¿no? Entonces, listo. Entonces está ingresando, ingresa 44.5 y está saliendo 0.48, ¿no? Entonces, la diferencia es la que ha quedado acá, ¿no? Es el agua que se ha evaporado, ¿no? ¿Y cuánta agua se ha evaporado? Voy a decir que es igual a 44.5 menos 0.48. ¿Cuánto es esto? 44.02. 44.02, ¿no? 44.02. Entonces, ese agua va a decir, ah, mira, este agua como se ha evaporado, ¿a dónde se ha ido? Al Acá aire. No, entrando, ¿no? Al aire. Y esto, y tiene que salir, ¿no? Tiene que salir, ¿no? Entonces, ¿Eso se le sumaría a la masa la entrada, del aire de entrada? No, a la salida, ¿no? Porque acá está ingresando 800, más esto es lo que sale. Claro, claro. O sea, sería 800 más 44.02. Y ahí sería ya el total del aire en salida. Ah, Entonces, A sub 2, ¿qué sería? Sería lo que es ingreso, A sub 1, más el agua que se ha evaporado, ¿no? Masa del, que ya queda, bueno, no lo quiero confundir con estos términos, más 44.02, ¿no? Entonces, A sub 2 sería 800 más 44.02. Entonces, acá tengo, sería 844.02 kilogramos, ¿no? En azúcares, ¿no? Entonces, vean ya, ya tenemos todo, ¿no? Prácticamente tenemos todo ya, ¿no? Tenemos todo. A sub 2 también hemos calculado, ¿no? Acá A sub 2 es igual a 844.02 kilogramos. Muy bien, ¿no? Entonces ya tenemos todos los flujos, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? ¿No? Entonces, todavía no resolvemos nuestro problema, ¿no? Falta, ¿no? Falta. Entonces, pero ya estamos avanzando. Bien, entonces decíamos nosotros que teniendo estos parámetros, ¿no? Estos parámetros yo puedo calcular su humedad absoluta, ¿cierto? Ok, entonces vamos a calcular la humedad absoluta en 1. A ver, agarre su tablita, vamos a ver la tablita acá. ¿No? La tablita de Carrier dice que tenemos a 45, 10%. ¿No? Entonces, acá ponemos nuestra tablita 45. Acá nuestro
¿no? Esta línea a 45 y lo intersectamos con el 10%. ¿No? El 10%, esta curva de 10%, acá está, ¿no? La intersección nos da este punto, ¿no? El punto es celeste, ¿no? Lo proyectamos para calcular lo que es la humedad absoluta. ¿Y cuánto nos da? 0.006, profesor. 0.06, ¿no? Entonces acá tenemos la humedad absoluta es 0.006 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Listo. Ok, vamos a calcular también acá la humedad absoluta a la salida, ¿no? 20%, 70%. Sería, ¿no? 20 grados, ¿no? 0.010, creo. A ver, vamos a ver. Creo que sí. Al 70%, ¿no? Sí, sí. Justamente, sí, 0.10% aproximadamente. ¿No? Sí, con esta es la curva del 70% que está acá, ¿no? Va a bajar, se va a intersectar en este punto, ¿no? Justo ahí, ¿no? Proyectándolo tenemos ahí, justo, ¿no? 0.010, tiene usted razón. 0.010 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, ¿no? ¿Nos sirve esto? Este dato nos sirve indirectamente, pero no puedo usarlo directamente porque estoy utilizando aire, ¿no? Para secar, no estoy utilizando aire seco. Entonces tengo que hacer la conversión, ¿no? La conversión de humedad absoluta, pero en base húmeda, ¿no? En base húmeda. Y eso es igual acá, 0.010, para este caso, sobre 1 más 1 más 0.010. 1 más 0.010. ¿No? Y esto sí va a ser ya kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. ¿Cuánto me sale acá? 9.9 por 10 a la menos 3. 9.9 por 10 a la menos 3, ¿no? Sigo con las mismas unidades. Kilogramo de aire. Acá, ¿cuánto nos da esto? Humedad absoluta en base seca, en base húmeda. 5,96 por 10 a la menos 3. 5,96, ¿no? Entonces voy a poner directamente para 5,96 por 10 a la menos 3 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, ¿no? Listo. Estamos avanzando. ¿Para qué nos sirve la humedad absoluta? Hemos dicho que nos sirve para calcular la cantidad de agua que hay, ¿no? Que está ingresando o que está saliendo. Entonces yo puedo calcular acá, ¿no? Puedo calcular cuánta agua hay. A ver, masa de agua en 1. ¿No? ¿Cuánto sería la masa de... Bueno, esto voy a hacerlo acá ya. A ver. Unas que estén acá. Acá voy a poner, ¿ya? Masa de agua en 1, ¿no? Cuando me refiero a 1, en A1, pero en A1. ¿No? ¿Cómo puedo calcular esto? Multiplicando el flujo por su fracción o su humedad absoluta en base húmeda, ¿no? Entonces acá tengo, ingresan 800 kilogramos de aire por hora por 5.96 por 10 a la menos 3 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire, ¿no?
y me sale, multipliquen eso, 800 4,77. 768. 4,768. 4.768, ¿no? Vamos a trabajar con dos decimales. Vamos a trabajar con dos decimales y nos sale 4.77, ¿no? 4.77 kilogramos, ¿no? De agua a la entrada, ¿no? Kilogramos de agua. Por hora, ¿no? Ok. Calculemos entonces la masa de agua en A2, o sea, en la salida. 9.9 menos 3. 8.35. 36, 8.36 redondeando. 8.36 kilogramos de agua por hora, ¿no? Voy a completar acá para poder, acá tengo, es 9.9, 9.9 por 10 a menos 3 kilogramos de agua sobre kilogramos de... Muy bien, joven. Entonces, tenemos dos cantidades muy interesantes acá, ¿no? 4.77 y 8.36, ¿no? Entonces, quiere decir que el aire ingresa 4.77 kilogramos por hora y sale en 8.36. Digamos, en una hora, ¿no? Yo quisiera calcular acá el rendimiento de mi secador. De secador. ¿Cómo haría? Por hora. O sea, digamos, ¿cuánta agua evapora mi secador por hora? ¿Podría sacarlo? ¿No? Porque yo... ¿Con la diferencia? La diferencia, claro, ¿no? O sea, si ingresa 4.77 y sale 8.36, ¿qué cantidad de agua evapora por hora? La diferencia sería 3.59. 3.59. ¿Cómo saco eso? Saco 8.36 menos 4.77. ¿Cuánto me sale ese? ¿Me dice? 3.59. 3.69. 69. 59 kilogramos de agua por hora. ¿No? Listo. Pero, todavía no me contesta esto, mi pregunta. Mi pregunta dice, ¿en qué tiempo voy a sacar la fresa y voy a esperar que tenga el 8%? ¿No? ¿Cuánta agua necesito evaporar? ¿Cuánta agua necesito evaporar? 44.02, ¿no? Entonces, tengo que calcularlo con ese factor, ¿no? Se divide. Claro, entonces yo digo, pues, como tengo acá 44.02 kilogramos, entonces lo multiplico y digo, ¿no? Si en una hora, ¿no? Yo evaporo 3.59, ¿no? Entonces, por hora, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿No? A ver, divido eso. 44.02 entre 12.26. 12.26, ¿qué? 26 gramos. Horas. No, horas. 12 horas con 26 minutos. Muy bien. Exactamente no es así. 12.26. Estamos en horas, ¿no? 12.26, ¿no? 12.26 horas, no minutos, ¿ah? No cometan el error de decir 12.26 minutos. No es así. Es 12.26 horas, ¿ya? Listo. Entonces, ¿ahora sí se resolvió el problema o no? Sí se resolvió el problema, ¿no? Entonces nos pregunta, oye, ¿en qué tiempo voy a sacar la fresa? Ah, sácalo en 12.26 horas, ¿ya?
Listo, jóvenes. Entonces, a eso queríamos llegar, ¿no? A lo que es el uso de la tabla ciclométrica para calcular los parámetros en un proceso industrial. En este caso es un secado convectivo forzado, ¿no? Digo forzado porque el aire no entra solo. El aire hay que ingresarlo mediante un ventilador. Se llama convección forzada. Cuando es convección natural, ingresa solo, ¿no? Por densidades, ¿no? Pero en este caso es convección forzada, ¿no? Porque este aire tengo que, digamos, calentarlo y después impulsarlo mediante un ventilador, ¿no? Sí, así funciona, ¿no? Hace tiempo había un proyecto acá que lo estábamos impulsando con estudiantes de la promoción anterior para hacer un secador industrial, ¿no? Acá para lo que es química industrial, ¿no? Porque podemos hacer un montón de cosas aquí, ¿no? Secar frutas, ¿no? Para poder, digamos, comercializarlo, para poder experimentar también, ¿no? Para poder hacer nuestro laboratorio de procesos industriales, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y justamente nos íbamos a asociar con lo que es el área de mecánica de producción, ¿no? Ellos manejan lo que es el moldeado del acero, ¿no? Y manejan esos términos. Nosotros manejamos la parte, digamos, la parte de diseño, ¿no? La parte de parámetros. Entonces podemos hacer una asociación estratégica y podemos de repente tener, ojalá para el próximo año, si nos dan el presupuesto, ¿no? Porque tampoco se puede hacer de la buena voluntad, ¿no? Es una máquina que requiere acero, y acero 304, que es acero inoxidable, para alimentos, para poder realizar este tipo de equipos. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Lo han entendido todo ese problema? Sí, profesor. ¿No? Sí, ¿no? Ya, este problemita ya es típico, es clásico, ¿no? Siempre en los exámenes viene así. Entonces vayan repasando este problema, van a tener que hacerlo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, sobre secadores? Porque es un tema bastante amplio, ¿no? Profesor, ¿podría explicar un ratito en la parte de la gráfica donde, en la parte de porcentajes, cuando se inicia la curva? Esa parte no entiendo muy bien. La humedad relativa. Estas curvas que estamos bajando se llama humedad relativa, ¿ya? Acá esta es del 10%, 20%, 30%, 40%. ¿Qué significa humedad relativa? ¿No? Cuando decimos humedad relativa, decimos, a ver, respondemos con esta pregunta. ¿Qué tan cargado de agua está el aire? ¿No? Quiere decir, pues, que mientras haya más humedad relativa, este aire tiene más agua, ¿ya? Entonces, generalmente para lo que es secado, se requiere, por ejemplo, un aire que no tenga mucha humedad relativa. En este caso tiene 10%, ¿ves? Está menos cargado, ¿no? Pero cuando ya sale, tiene 70%, está más cargado. Entonces, la humedad relativa es eso, ¿no? O sea, qué tan cargado está el aire, qué tanta agua hay, ¿no? En porcentaje, ¿no? Cuantitativamente no te dice, ¿no? Como la humedad absoluta sí te dice, ¿no? Cuánto de agua hay exactamente en peso. Pero la humedad relativa simplemente dice, es una proporción, ¿no? Está cargado al 10%, está cargado al 70%, ¿no? Cuando se carga al 100% ya llueve, ¿no? Llueve, ya comienza a mojar ya. Este es el 100% acá, ¿no? Por ejemplo, acá, esta curva que ustedes ven acá que estoy marcando en rojo, es la curva de saturación, al 100% ya, ¿no? Es la curva en la cual ya gotea, comienza es el punto de rocío, ¿no? Donde ya el aire comienza a humedecer ya las cosas, ¿no? A veces pasa acá en Lima, ¿no? En Lima ya es bastante húmeda, a veces llegamos a la punto de saturación, ya las cosas se mojan. Hay zonas acá en Perú, en Lima, que están así, ¿no? Donde ven, por ejemplo, zonas con neblina, quiere decir pues ya que el aire está sobresaturado ya, ¿no? Tiene más humedad que aire. Entonces ahí uno pasa la mano y se moja, ¿no? O las paredes están mojadas. Esa es la humedad relativa, señorita, ¿ya? La humedad relativa.
qué tan cargado está, ¿no? Y son curvas que van bajando, ¿no? Van bajando, ¿no? Entonces, para yo encontrar la humedad absoluta, simplemente puedo tener la temperatura de bulbo seco, que está acá. Calculo acá, simplemente sitúo, ¿no? Temperatura de bulbo seco, ¿no? Y lo intercepto con digamos, con la curva de humedad relativa, ¿no? Y encuentro la humedad absoluta simplemente proyectando sobre la vertical, ¿no? Esta humedad es la humedad absoluta, ¿no? Pero está en base seca, ¿no? Por si acaso. En base seca, ¿no? Requiere una conversión en base húmeda para poder utilizarlo, ¿no? Si voy a utilizar aire, y generalmente se utiliza aire, ¿no? Ya les he dicho por qué. A ver, yo les pregunto, jóvenes, hemos sacado 226 horas, ¿cierto? ¿No? ¿Qué pasaría si alguien me dice, digamos, joven me dice, ¿no? Soy químico industrial, usted es químico industrial y sabe esas cosas. Yo quisiera pero que este equipo no demore tanto. 26 horas me parece un poquito. Si puede bajarlo de repente a 6 horas o 5 horas sería ideal. ¿Qué haría usted? A ver, soluciones. Acá tengo un pool de químicos, futuros químicos industriales. ¿Se podría aumentar el aire de ingreso? El aire, Claro, sí, claro, muy bien. Se podría aumentar, ¿no? O sea, podríamos aumentar lo que es el aire que ingresa, el aire que seca, el material, ¿no? Claro, digamos 800, pongamos, digamos, de repente 1600, ¿no? Y puede ser que el tiempo se reduzca a la mitad, ¿no? Sí, es una buena opción. ¿Cuál sería la otra opción? profe, se le mete presión al aire. Esto para que sea más Presión. rápido. Ajá. Para que sea más Claro, rápido. sí, claro, o sea, digamos, subiendo la presión o bajando la presión, usted dice. Aumentaría la presión. Aumentando la presión. Aumentar la presión no sería una solución, ¿no? Lo que podría hacer sí es disminuir la presión. ¿Ya? La disminución de la presión disminuye la presión de vapor del agua, entonces el agua sería más vaporizable, sería más fácil extraer. Eso es lo que usted, lo que yo le menciono es lo que es secado al vacío, ¿no? Eso se llama liofilización. Se hace también eso, ¿ya? Pero para hacer el chuño se hace eso, lo que se llama liofilización, ¿no? Se congela primero y luego se mete a la cámara de vacío, ¿no? Y ahí se evapora, pasa directamente al estado de vapor. El hielo se convierte en vapor. Sí, podría ser una opción el manejo de presión, pero en un equipo de este tipo, secador industrial, no se manejan presiones generalmente, ¿ya? No es. Cuando ya hablaremos de liofilización se puede hacer, pero el problema de la liofilización es pues que cambia el sabor, ¿no? Entonces ya cuando uno come una fresa, dice, oye, esta es fresa, pero no parece fresa, no parece otra cosa. No, lo importante es conservar las condiciones organolépticas. En este caso, por ejemplo, he trabajado con 45. Y alguien me podría decir, oye, profesor, pero ¿por qué trabajamos con 45? ¿Por qué no trabajamos con 80 grados? ¿No? Y se va a secar más rápido. Exactamente, se va a secar mucho más rápido. El problema va a ser, pues, que la fresa va a cambiar de sabor. Vamos a tener una fresa cocinada, ¿no? Una fresa con otra textura, ¿no? La parte organoléptica y de calidad va a variar, ¿no? Entonces, hay que ver ese parámetro también, ¿no? Hay que ver ese parámetro. Acá, experimentalmente, yo le he tomado estos datos de un estudio que hicieron unos científicos en cuanto a cuál era la temperatura óptima de secado de la fresa. Ellos han llegado a la conclusión de que con 45 grados es una buena temperatura que permite conservar la calidad organoléptica de la fresa, ¿no? La fresa sale fresa seca, 8% de humedad, delicioso, ¿no? Delicioso. Y eso también hay que tener en cuenta, ¿no? A ver, ¿qué otra opción tienen, jóvenes? Ya me dijeron aumentar el flujo de aire,
variar la presión, ¿sí? También se puede variar la presión, pero como le digo, hay que, en vez de aumentar la presión, hay que disminuir la presión. ¿Cuál podría ser? Podría ser de repente reducir la carga, ¿no? O sea, en vez de 50 kilogramos, podría de repente bajar, ¿no? A 25, ¿no? Y se va a secar más rápido porque hay menor cantidad de agua también, ¿no? También puede ser posible, ¿no? Es obtener frutos, de repente el cliente tiene un contrato para entregar, ¿no? 20 kilogramos, pero tengo que entregarle cada 6 horas. Entonces, pues, te reducimos la carga, ¿no? A 25 y con los mismos parámetros hacemos, pues, que en 6 horas ya tengo un lote de 25, ¿no? Para entregar. Y seguimos con el otro proceso para entregar después, ¿no? Ok, entonces, cuando yo hago un secado de una fruta, no es simplemente secarlo, ¿no? Hay que tener, digamos, basarse en estudios, ¿no? O leer, ¿no? Estudios de secado de la fruta para ver cuál es de repente la temperatura óptima, cuál es la humedad óptima de salida, ¿no? Que permita conservar sus características, pues, el sabor, ¿no? Es importante. En frutas es importante el sabor, ¿no? Porque nadie le va, la fruta es una golosina, ¿no? Y a nadie nosotros nos va a obligar, pues, a comer una fruta que no nos parezca bueno, ¿no? Que no tenga el sabor requerido, ¿no? La calidad requerida. La calidad ante todo, satisfacción del cliente, ¿no? El cliente tiene la razón, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, ¿preguntas? ¿Alguna duda? Ya estamos casi por culminar el curso, jóvenes. La próxima semana ingresamos a lo que es energía, electricidad, ¿no? Y ya creo que ya podemos ya planificar el examen, ¿no? Esa es la parte en la que ustedes tienen que, pues, poner un poco más de ganas, ¿no? Porque he visto notas muy bajas, ¿no? Pongan un poquito de atención al curso, ¿ya? El curso es divertido, aplicativo, y les va a servir mucho en su formación como químicos, como profesionales. ¿Preguntas, jóvenes? Ya es viernes, ya se van, hasta lunes. Ok, practiquen entonces, jóvenes, practiquen este problema, ¿no? Cambien los parámetros, vuelvan a resolver, ¿no? Entonces, y saquen conclusiones, ¿ya? Listo, entonces nos vamos, jóvenes. ¿O tienen algunas preguntas? Sería interesante responder sus preguntas. No se olviden de en el chat poner su nombre y su DNI, porque esa es la lista de asistencia, si no, no voy a tomar en cuenta su participación. Consulta, ¿usted desde que entra a la sesión o a la reunión ya se activa automáticamente el registro de las asistencias? Sí, sí. No, desde que empiezo a grabar. Que hay ocasiones que algunos hemos puesto antes de que empiece a grabar. Ya, pero sí, se genera un archivo, ¿no? O sea, aparte del video, ¿no? Se genera un archivo. Ok, profesor. De eso no me preguntaba porque creo que tanto mi persona y algunos hemos puesto antes de que grabe o empiece a grabar. Sí, pero se genera un archivo aparte del video, se genera un archivo de todo el chat. No se preocupen. Bien. Nos quedamos acá entonces, jóvenes. ¿Listo? Chao, nos vemos. Cuídense bastante. Feliz fin de semana. Igualmente, profesor, cuídese.